Cuando yo tengo que pensar en graficar una función tangente, lo primero que tengo que entender es qué es la función tangente y cómo la puedo expresar a través de una identidad. Y si yo les dijera a ustedes que y es igual a la tangente de x, la tangente de x a qué es igual también, como identidad. Al seno ¿Sobre? Muy bien, tal cual. Esto es el seno de x sobre el coseno de x. ¿Por qué es importante entender esta identidad, chicos? Bueno, lo más importante de esta identidad y de que ustedes puedan entender esta identidad es lo siguiente, que ahora esta función se terminó convirtiendo en una función que tiene restricciones en el dominio. ¿Está claro? ¿Por qué tiene restricciones en el dominio? Porque el coseno no puede quedar cero. Muy bien, entonces yo tengo que decir, el coseno, acá yo tengo que pensar que el coseno tiene que ser distinto de 0. ¿Y cuántos ceros tenía el coseno de x? Piensa en la función coseno. En un periodo, ¿en dónde empieza la función, la gráfica de la función coseno? Arriba. ¿Después dónde va? Al medio. Que sería 0 en la función original. 2 por un periodo, pero ¿cuántos tengo en general? Infinitos. En la función original, si yo lo grafico, lo hago acá rápidamente, medio desprolijo, fíjense que ustedes van a tener una función coseno, la función coseno, como dijo recién, es así, ¿sí o no? Esto, ¿quién era? Pi sobre 2. Y esto, ¿quién era? 3 medios de pi. Porque esto, acá tengo pi, acá tengo 0 y acá 2pi. Esta es la función original. ¿Estamos de acuerdo? Presten atención a esto. ¿Qué distancia hay desde la primera raíz hasta la segunda? Desde un medio hasta 3 medios. 2 medios, ¿que cuánto es? 1. Un entero. Si yo sigo acá, me va a caer en 5 medios, ¿sí o no? Porque esto es 3 medios, 4 medios, 5 medios. Siempre voy a tener, los ceros van a estar ubicados, y los voy a escribir así, los ceros del coseno van a estar ubicados en pi sobre 2 más, cada un pi lo voy a tener, ¿sí o no? Y le pongo k para decir, esto me va a indicar los infinitos ceros si yo digo que k pertenece a quién, a los números enteros. Si yo sumo, cuando k valga 0, voy a estar en esta raíz. Cuando k valga 1, voy a estar en esta. Cuando k valga 2, voy a estar en esta. Y así, cuando k valga menos 1, voy a estar acá, menos 12. Y con eso, esta expresión me va a indicar los infinitos ceros del coseno. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tangente va a tener, la función original, la tangente original, va a tener un dominio que van a ser todos los reales menos, ¿quién? Los x pertenecientes a los reales, tal que x va a ser igual a pi sobre 2 más k por pi, y k, ¿a quién pertenece? No, a enteros, porque son para que me den números enteros. ¿Estamos bien hasta acá? Por lo tanto, lo primero que tengo que entender es que esta función va a ser continua. ¿Cuál? ¿La tangente? No. Sí, ¿por qué? Porque tengo valores que no van a estar. Muy bien, asíntotas ¿cómo? Verticales. Perfecto. Voy a tener asíntotas verticales. ¿Le podés decir que? Entonces, en donde lo primero que tengo que entender, voy a agrandar un poquito acá, ahí se ve bien la parte cuadriculada. Sí. Yo voy a tener, supongamos que yo digo que esto es el eje Y, el eje X, y voy a hacer lo siguiente. Voy a tener acá, 1, 2, 3, 4, acá voy a tener
asíntotas verticales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, perdón, esa no era. Ahí estamos. Y así, obviamente, ¿cuántas voy a tener? Infinitas. ¿Bien? Esto es pi sobre 2. Esto es 3 medios pi. ¿Sí? Si esas asíntotas las cruza. ¿Las va a cruzar si son asíntotas? Pero si la función es así. Nunca las va a tocar. No, esa es la seno y coseno. Ah. La tangente, ahora vamos a ver cómo se comporta. Ah, ok. Nunca las va a poder tocar. Menos pi sobre 2. ¿Estamos bien? Fíjense que de acá hasta acá voy a graficar un periodo, de acá hasta acá voy a graficar otro periodo. Quiere decir que el periodo original va a ser pi. El periodo original de mi función tangente ahora va a ser pi. No va a ser 2pi como en el seno y en el coseno. Sí. Cambia. En segundo lugar, ahora necesito que tengan en cuenta el cuadro de los ángulos notables, pero también piensen en esto. Esto es una tangente, seno sobre coseno. Yo ya dije que los ceros del denominador me van a generar mis asíntotas verticales. Y los ceros del numerador van a ser las raíces de la tangente. O sea, que las raíces del seno van a ser las raíces de la tangente. Y piensen en la función seno. Lo voy a hacer en verde sobre este mismo gráfico. ¿En dónde arrancaba el seno? En el medio. En el medio. ¿De ahí a dónde iba? Si era positivo para arriba, Para arriba. para abajo. Acá otra vez al centro. O sea, al centro. Al mínimo. Centro más. Centro. Centro y Acá. No, estaba mirando que acá tenía una partecita que se había... Bien. Entonces, fíjense, en mi función seno, ¿cuántos ceros tengo en este periodo? 3, 0, pi y 2pi. Al margen de todo eso, ¿cada cuánto tengo un cero? Cada medio. 0, Cada uno. pi, 2pi. Cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener acá 0, acá 0, acá 0, acá si quieren 0. Siempre a la misma distancia voy a tener un 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el seno. Estamos hablando del coseno. No, estoy hablando... esto es el seno. ¿Por qué? Porque la tangente es seno sobre coseno. Cuando sea 0 el numerador, algo dividido 0, perdón, 0 dividido algo, ¿cuánto me da? 0. Entonces va a ser, los ceros del seno van a ser iguales a los ceros de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora sí. Entonces, yo tengo que pensar. Esto es pi sobre 2. La mitad de un medio, ¿cuánto es? Un cuarto. Muy bien, voy a poner pi sobre 4 y pi sobre 4. Y pi sobre 4 negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto que está, piensen en cuadrantes. Se los voy a hacer analizar de dos formas. Lo más fácil es ir a la tabla de los ángulos notables. Pero piensen esto. De 0 a pi sobre 2 o de 0 a 90 grados, ¿en qué cuadrante estoy? Primero. ¿Cómo es el seno en el primero? Positivo. ¿Cómo es el coseno en el primero? Positivo. Entonces, como la tangente seno sobre coseno, ¿cómo va a ser? Positiva. En esta parte tiene que ser positiva la tangente. ¿Lo ven? Sí. Sigamos el mismo análisis. De esto, de 0 a menos 90, acuérdense que si digo menos 90, lo voy a... Para que sea, 70. o sea, que va a estar acá, ¿sí o no? Porque estoy yendo en contra. ¿Y qué cuadrante sería? El cuarto. El cuarto. ¿Cómo es el seno en el cuarto cuadrante que miró Ni? Negativo. ¿Y el coseno? Positivo. Entonces, ¿cómo es la tangente? Entonces, acá la tangente es positiva y acá la tangente tiene que ser negativa. Quiere decir que esto viene de negativo, pasa por el 0 y va a positivo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cuánto vale la tangente de pi sobre 4 o de 45 grados en los ángulos notables? 1. Muy bien, vengo acá y marco el 1. ¿Lo ven? Sí. Acá marco el 1. ¿Por qué? Porque eso está... Entonces ya tengo esto. Y obviamente, acá va a valer lo mismo, pero con el signo negativo. En menos pi cuarto. O sea, ¿cuánto va a valer? Menos 1. Y quiere decir que acá tengo la gráfica, les presento la gráfica de la tangente, que viene
desde la asíntota pegada a la asíntota, pasa por el -1 a los 45 grados, pasa por acá, perdón que me quedó horrible, lo vuelvo a hacer, viene por acá, pasa por acá y se va pegado sin tocar, obviamente. Acá va a ser, ¿qué va a ser? Exactamente lo mismo. Voy a tener la misma función y acá voy a tener esta misma parte, la voy a dibujar hasta acá y esta otra parte de acá. ¿Cuál es? Yo estoy graficando, acá grafiqué un periodo, 2 periodos, 3. ¿Está claro? Porque grafiqué mitad acá y mitad acá. Lo que digo es, ahí está mi función tangente. Lo que tengo que entender es que esto va a ser más complicado para ver que lo otro. ¿En qué cuestión? Supongamos, yo voy a tener otra vez A por la tangente de B por X más C más D, pero voy a tener algunas cuestiones. Ahora yo no tengo amplitud. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la imagen de la tangente? Infinito. Ah, no. O sea, ¿qué conjunto? Todos los reales. La imagen de la tangente va a ser todos los reales. El dominio ya lo definí, el periodo original ya lo definí, la imagen va a ser todos los reales. ¿Qué me puede pasar? Que A sea un número negativo y ¿qué va a hacer? Que esto venga desde acá y haga así. ¿Está claro? Ok. Ahora, si A es un número negativo, en vez de hacer esto así, va a hacer al revés la tangente, la gráfica. ¿Bien? Si ese número, que es A, por ejemplo, es un 3, este número que está acá en 1 va a ir a parar al 3, porque multiplica esto por 3, ¿sí o no? La va a estirar. Y acá al -3. Si acá tengo un D que está sumando restando, va a generar la translation hacia arriba, hacia abajo, de este valor y de este valor, que son los más importantes. Entonces, esa es la gráfica básica de la función tangente. Exactamente. Está. Así Esto es exactamente dividida en esos. No, en realidad, acá tengo un solo periodo, o acá tengo un solo periodo. Yo acá te dibujé más de un periodo porque te mostré las asíntotas y cómo se repetía. Ahora, ¿cuál es el problema cuando varía? ¿Cuál es el problema cuando varía el periodo? Al variar la fase, está bien, va a variar el periodo. ¿De quién va a depender? Como siempre, de B. Acuérdense que el periodo original del seno y del coseno era 2pi sobre B, ahora en este caso va a ser pi dividido B, porque el periodo original de la tangente no es 2pi, sino que es un solo pi. El tema es dónde voy a ubicar yo las asíntotas. Y eso lo tengo que ver pensando de una sola manera. ¿De qué manera, chicos? Voy a pensar, supongamos, vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que a mí me digan, vamos a hallar 2 por la tangente de 2x más 3. ¿Listo? Yo quiero saber dónde están ubicadas esas tangentes. ¿Cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Cuánto vale C? 0. Y vamos a hacer variar C también. Vamos a hacer más pi. ¿Listo? ¿Cuánto vale C? ¿Y cuánto vale D? 3. Y D, lo voy a correr un poquito para acá, D vale 3. La problemática está acá. ¿En dónde ubico mis asíntotas? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. La tangente era igual a seno sobre Coseno. Entonces, yo para buscar las asíntotas verticales, lo que voy a hacer es el coseno de ¿quién? De 2x más pi igual a 0. ¿Entienden? Sí. ¿Por qué? Ese es el argumento. Porque mantengo el mismo argumento, porque tangente es seno sobre coseno. Entonces, tangente de 2x más pi es lo mismo que seno de 2x más pi sobre coseno de 2x más pi. Y el que me genera lío es el coseno abajo. Entonces, esto me va a decir dónde van a estar ubicadas qué cosa. Las asíntotas. Y ahí ya no tengo manera de pifiarle. Después voy a fijar, como esto es positivo, va a ser
esto, lo que estaba en 0 va a ir 3 para arriba, y lo que estaba en 1 va a ir 3 para arriba, pero encima va a estar multiplicado por 2. ¿Se entiende? Ahora lo hacemos. Bueno, veamos acá. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Voy a decir el arco coseno. ¿El arco coseno de quién? De 0. Sí. Estoy esperando que los chicos se callen allá en el fondo. Sí, me llamaste. No entendí que tiene diferente, tipo, ¿por qué dijiste el coseno y no el seno? Porque el seno me va a dar los ceros, pero las asíntotas me las va a dar el coseno, porque la tangente es seno sobre coseno. Acá tengo problemas, esto no puede ser 0, ¿está bien? Entonces no hice todo esto, hago acá. ¿Bien? Porque es la parte, porque es el denominador de tu tangente. Entonces, ¿cuánto es el arco coseno de 0? Fíjense en el cuadro de ángulos notables. 1. Muy bien. El arco coseno de 0 Eso es... está en el cuadro. ¿Sí? Bueno, está el coseno de 0 grados. Y te fijas en la respuesta. Entonces, esto es 1. Entonces digo que 2x más pi es igual a 1. Pero, perdón. No, yo tengo que preguntar cuándo el coseno me da 0. ¿Cuándo el coseno me da 0? En pi sobre 2 y en dónde más. Y en 3 medios de pi, ¿sí o no? Vengan acá, voy acá. ¿Lo dibujó? Son 270. Hago rápidamente mi círculo unitario, así nomás, y digo, ¿el coseno en qué eje? X. Entonces, ¿cuándo me da 0? Acá me genera esto, pi sobre 2 y 3 medios de pi. ¿Está bien? Entonces yo vengo y abro esta ecuación como si fuera, ¿qué? Un módulo, y resuelvo las dos soluciones. 3 medios pi. Ahora sí. ¿Cómo pasa esto? Me queda que 2x es igual a pi sobre 2 menos ¿quién? ¿Esto cuánto da? Menos un medio. Menos un medio de pi, ¿sí o no? ¿Y cómo pasa el 2? O por un medio. ¿Y cuánto me da? Menos pi sobre 4. Ahí tengo una asíntota. Voy acá, lo mismo acá. 2x es igual a 3 medios de pi menos pi. ¿Cuánto da? Un medio de pi. Y esto pasa el 2 multiplicando. ¿Y qué me queda? Pi sobre 4. Fíjense que tengo en menos un cuarto y en un cuarto. Ahora, ¿cuál es la nueva... el nuevo periodo? De menos un cuarto a un cuarto, ¿cuánto tengo? 1. No, 2. 2 cuartos, que sería un medio. Estás cansado, ahora después lo vuelvo. Un medio periodo. Medio periodo. En realidad es el nuevo periodo de esta función transformada. Porque fíjate que el periodo, ¿cómo se hace? Pi dividido b. Claro. ¿Está claro? Sí. Pero lo importante es que vos sepas ubicar ¿qué cosa? Las asíntotas. No siempre haces una positiva y una negativa, ¿no? No, en este caso porque la desplacé y por todo lo que pasó. ¿Bien? Entonces ahí ya puedo graficar mi función. ¿Qué puedo graficar? Bueno, vengo acá y digo, voy a graficar mi función tangente. Supongamos que digo que esto es un cuarto, ¿sí? Y que acá tengo... Ahí tengo las asíntotas. ¿Listo? Sí. Necesito que acá presten mucha atención. Acuérdense, la función original a la mitad hubiese tenido el 0, ¿sí o no? Esta también tiene a la mitad, el 0 estaría acá, ¿lo ven? Sí. Pero esto, aparte, se desplazó ¿cuánto? 3. 3 ¿para dónde?
para arriba. Entonces, lo que estaba acá fue a parar ¿a dónde? Al 3. Sí. Acá yo tenía el 1. Ahora fue a parar Al 4. 3 para arriba, pero a su vez, ese 1 está multiplicado por ¿quién? Por 2. Entonces, ¿a dónde fue a parar? Al 5. Y esto acá. Y ahí ya tengo los puntos desplazados de mi función tangente, que esta es la que más trabajo lleva a hacer. Y es positiva, listo, entonces tiene esa forma, no viene así. Ahora te quedó una sumiada. Y lo que pasa es que se estiró por el 2 que está multiplicando y achicó. Y esto me queda menos pi sobre 4, y en realidad tendría que haber quedado más chiquito, porque acá di 2 cuadraditos, Sí, sí. y esto es pi sobre 4. Esto es x y esto es y, y ahí tengo esta función.